Bloqueo es la palabra clave cuando se habla de Cuba y si no, no se entiende absolutamente nada. Y si realmente fuera un fracaso el sistema cubano, un fracaso tan fracaso que provocara todas estas carencias que ahora vive, si la causa fuera el sistema, hace tiempo que habrían levantado el bloqueo para quitarle la excusa al gobierno, que es lo que dicen, ¿no? Exacto. Gerardo Hernández Nordelo dice, odiadores, sean inteligentes, es lo que le decimos a ustedes. Si realmente ustedes creen esto, esa retórica, que el problema es que no se la creen. Mienten y no se la creen. Sean inteligentes y consecuentes. Si el bloqueo no existe, como ustedes dicen, y es solo una justificación del régimen, pidan a Trump que lo quite para dejar al régimen sin justificación. Y Jimmy Sánchez nos dice algo parecido. Una pregunta tan sencilla y tan difícil de responder: ¿por qué Estados Unidos mantiene el bloqueo si no afecta a la economía cubana y solo sirve de justificación al gobierno cubano? Es la prueba contundente, señores. ¿Tienen respuesta para eso? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Les damos tiempo para que respondan. Sí, efectivamente, es un contrasentido total. Es decir, que primero han buscado las justificaciones más espurias para una guerra económica, una guerra que se está expresada en este bloqueo económico, financiero, comercial. Hay que recordar también la guerra biológica que sufrió el pueblo cubano con el resultado de 200 y tantos fallecidos, entre ellos 101 niños y niñas fallecidos al introducir la CIA en Cuba, pues virus del dengue hemorrágico. Eso hay que contabilizarlo también, con otras fechorías y otros actos criminales por parte de ese imperio, terrorismo de Estado de los Estados Unidos contra Cuba, que suma también allá una política que en su génesis es genocida. Pues bueno, eso debiera salir y debiera estar presente en los medios corporativos de lo que es una política genocida de guerra contra el pueblo cubano. No tienen justificación. Han buscado siempre buscar la manera de que si el régimen, Los que si derechos los humanos. derechos humanos, que si la democracia, todo mentira, todo son falacias, absolutamente mentira. Además, Estados Unidos no tiene autoridad moral para hablar ni de democracia ni de derechos humanos, porque es el mayor violador de derechos humanos de la historia, posiblemente de la historia, es el imperialismo de los Estados Unidos. Y también el que habla de democracia, cuando es el que ha creado y apoyado y colocado en los distintos gobiernos de distintos países a las dictaduras más criminales que se pueda ver en la historia de la humanidad. Las dictaduras más sanguinarias, más déspotas y más criminales, valga la redundancia, Han sido pro-yanquis. han sido pro-yanqui y también amamantadas, suministradas y colocadas por ellos. Y si no, lean algo sobre la Escuela de las Américas. La Escuela de las Américas, creada por Estados Unidos, que la ubicó en Panamá, precisamente en Panamá, y verán a qué se dedicaban, qué el material con que aprendían. Ahí se graduaron los que después fueron generales genocidas, tanto Argentina, Guatemala, El Salvador, Honduras, Chile, Brasil, todo amamantado, suministrado y cobijado por los Estados Unidos. Entonces, no tienen autoridad moral para nada. Absolutamente para nada. Acabamos el programa con un llamamiento a la solidaridad, a la ayuda material a Cuba. Entren en cubainformación.tv. Allí hay un banner en el que se indican diversas cuentas bancarias en las que ingresar fondos para ayudar a familias damnificadas por el huracán Melissa en el oriente de Cuba, provincias de Granma, Santiago de Cuba, Holguín, Guantánamo, etcétera. Hacemos un llamado una vez más para, en estos momentos tan difíciles de Cuba y sobre todo ahora del oriente de Cuba, para ayudar, para poner nuestro granito de arena. Y aquí nos despedimos
con mucha solidaridad, aunque sin duda lo que más falta le hace a Cuba es que le levanten esta guerra económica criminal. Así, gracias por estar ahí. La solidaridad de ustedes, amigas y amigos, es muy importante para con el pueblo cubano, muy importante. Sigan ahí, que el pueblo no los va a defraudar. Hasta el próximo programa. Disparando vengo.